es una personalidad que merecía que así lo pensé, por de ahí la iniciativa, un libro, por cuanto se lo conoce mucho como empresario, ¿no? Y mejor aún que eso, como un empresario que siempre busca la excelencia, que ha desarrollado digamos, durante 50 años, algo que hoy terminó siendo una empresa que no es solamente lo que vemos en Racedo. Pero lo que quise explorar, y voy a aclarar esto, Ujú. la razón del libro, es también el costado humano, ¿no? Esa dimensión humana en la que él ha trabajado tantísimo, creando iniciativas, creando instituciones, por ejemplo, o creando iniciativas que no tenían que ver, y sobre todo apoyando la educación, y en esa dimensión también como amigo, persona muy respetada y querida por toda la comunidad de Crespo. Anoche se decía en la presentación allí en la UADER que es alguien que camina por las calles, se saluda con todo el mundo, y eso no es común para alguien que ha llegado a asumir semejantes responsabilidades, y poder mantener ese vínculo tan lindo que se lo llama Rulo. Adiós Rulo, ¿cómo le va Rulo? O ¿cómo te va? Y pararse a saludarlo en la calle, no es algo común. Es una persona que ha estado al frente de instituciones del mundo como la Asociación Latinoamericana de Cultura, o como representa ahora al Congreso Internacional de AFIDE en Argentina, en Entre Ríos, y sin embargo no ha querido nunca irse de su pueblo, ¿no? Vive aquí, está permanentemente, trabaja cada día Ujú. a sus casi 80 años. Luis, el título del libro tiene que ver con una definición así, un emprendedor nato. Rulo Motta termina construyendo un imperio empresarial, pero en lo que describís así en la portada del libro, habla a las claras también de todo un adelantado para la época, ¿no? Hoy se habla mucho del emprendedurismo, de emprender. Fue un adelantado Motta en ese sentido. Claro, pero es alguien que a los 78 años obtuvo un magíster en innovación y emprendimiento innovador, desarrollo y emprendimiento innovador en la Universidad de Salamanca, en España, y tiene una mirada estratégica que eso no, de todos modos no se aprende en ninguna universidad, y es lo que siempre destaco, la mirada que le ha permitido adelantarse siempre a los hechos. Él dice que no es así, que él sigue a Peter Drucker, que dice que no se trata de, de saber qué va a ocurrir en el futuro, sino en adelantarse a algunos hechos, y en ese camino siempre lo hemos visto. De todos modos, el libro, que no es una enumeración de hechos y de responsabilidades empresariales, que sí está, sino que comienza con su infancia, tiene también el anecdotario propio de la infancia, de la Claro. juventud, porque lo que se trataba de explorar es si emprendedor se nace o se aprende en el camino. Yo creo que es una conjunción de ambas cosas, pero esta exploración me permitió ver que desde sus primeros años de vida ya tenía esa inclinación hacia hacer algo que le permitiera, tal vez en ese momento, ganar unos pesos, ¿no? Ujú. Hoy su mirada es totalmente otra, es una persona muy respetada, incluso en el pacto, por su participación global y su cumplimiento de las pautas. Pero por eso digo, su dimensión humana es muy interesante,
uno se pregunta por qué es tan querido en todas partes. Lo hemos visto en Paraná, lo hemos visto acá en la presentación del libro en Crespo, 220 personas. Anoche en Paraná esperábamos 80, hubo que agregar 70 sillas y hubo gente parada. Y entonces uno veía ese afecto, ¿no? Yo creo que no venían por el autor del libro, sino por el que puso el cuerpo, ¿no? Y no por el que puso la letra. Y esta es una biografía, en los agradecimientos, yo digo algo, escribo algo que también pinta en cierta forma su modo de ser. Y es que le agradezco que cuando había escrito las primeras, no sé, 40 páginas, lo encarpeté y durante una entrevista, porque los 3 últimos capítulos son entrevistas, donde habla él directamente, lo encarpeté y se lo di, y que mirá, aquí hay elementos sensibles, aquí hay datos de familia, fechas, sería más tranquilo si lo leyeras. Me devolvió la carpeta diciéndome que el libro es mío, el libro es tuyo, me dijo, y yo lo voy a leer cuando salga. Lo que más me sorprendió es que no lo tuvo antes de la primera presentación, que fue en Crespo, y la presentación, habiéndolo ojeado, obviamente, pero sin haberlo leído de pe a pa, como se esperaba, y dijo que había dicho que lo haría después de la presentación y cumplió con eso. O sea, no lo venció la ansiedad. No lo vi ansioso, la ansiedad, no lo vi ansioso en ningún momento por conocer ese texto. Eso a mí me inspiró una confianza desde el principio. Tenemos una vieja amistad, yo hace 50 años edito un periódico donde él aparecía constantemente en instituciones locales, después provinciales, después nacionales, durante 14 o 18 años presidente de CAPIA y posteriormente Asociación Latinoamericana de Agricultura, y hoy está en marzo de desarrollar en Entre Ríos, porque debía ser en Buenos Aires, y cuando lo pidió y después discutió ese punto, el Congreso Internacional de Empresa e Innovación, muy vinculado con la educación sobre todo, que vamos a tener en julio próximo. Y comparto con él un grupo que se llama Entre Ríos 2050, sobre el cual también habría mucho para hablar.